Listo. Entonces vamos a comenzar con, estos son trastornos del desarrollo de los músculos y pues lo más conocido, lo más sencillo, es que el músculo puede sufrir hipertrofia o puede sufrir atrofia. ¿A qué se debe? Vamos a empezar primero con la hipertrofia. ¿Cuáles serían causas de hipertrofia muscular? Estrés repetido o prolongado en los músculos. Estrés, a ver, defíneme eso. Pues es que entre más se usa un músculo, eh, más repetido es el movimiento, va a haber un daño en las fibras musculares, por lo cual requieren un mayor tamaño o pues sí, un mayor crecimiento para aumentar la fuerza de contractibilidad. Ok, entonces ejercicio, uso repetido. Si es que el término estrés me suena un poco raro. ¿Qué otra cosa puede causar hipertrofia? Bueno, aquí la flechita iría al revés, ¿no? ¿Qué otro evento? ¿Puede ser también la dieta o esa no interfiere tanto? Si interfiere la dieta, o sea, la dieta por sí misma no va a causar hipertrofia muscular, se requiere el ejercicio, pero la dieta sí va a tener un impacto, ¿no? O sea, hacer ejercicio y tener una dieta adecuada, sobre todo en proteína, ¿no? Otro factor que influye en esto, pues es la genética, ¿no? Individuos de ciertas razas. Este perro de aquí, no me acuerdo, lo saqué de internet, no me acuerdo qué raza es, no sé si es un galgo, no estoy segura. Pero bueno, pues tiene la genética, ¿no? Las razas de carne, por ejemplo, las razas de bovinos productores de carne, pues tienen una genética que les permite generar más músculo, ¿no? Se han hecho por ahí pues sí, diseño de razas que les llaman ¿cómo se llama? De doble músculo, ¿no? Los pavos de doble pechuga y cosas así, pues tienen ya la genética para desarrollar una mayor masa muscular. Obviamente en el caso de los animales, muchas veces eso se genera para pues proveer más músculo para consumo, ¿no? Entonces, esa es una. Por un lado, entonces, la hipertrofia, aunque no es una alteración y mucho menos patológica, pues sí es una modificación en la cantidad de fibra, en el tamaño de las fibras musculares. La otra cosa que el músculo puede sufrir, y aquí sí es un problema, es la atrofia. Las causas de atrofia, pues son todas estas, ajá, toda la lista que puse acá. Ejemplos de falta de uso, ¿cuáles serían causas? Hacinamiento, Hacinamiento, que los animales no se puedan mover, ¿sí? ¿Una férula? Inmovilizaciones, férulas, vendajes, fracturas, fracturas, claro. ¿Alguna otra de lo que hemos visto? La parálisis, necrosis. Parálisis, ya no escuché la otra. Yo dije necrosis, o sea, para que ya no use ese hueso. ¿Necrosis de qué? ¿Del músculo? No, de la cabeza de fémur. Ok, problemas óseos o articulares, ¿no? Claro, todo lo que hemos visto de artrosis, cuando hay artrosis quedamos que el animal va a tener dolor y va a preferir no usar el miembro, a veces no puede de plano moverlo, ¿no? Entonces eso va a causar atrofia por desuso. El envejecimiento, aquí está, ¿no? El mejor ejemplo de envejecimiento, por más ejercicio que haga, por más buena dieta, etcétera, pues va a llegar a un punto donde el envejecimiento de los tejidos ya no permite que haya pues esta hipertrofia, ¿no? O esta incluso normalidad, pues, del músculo. Entonces empiezan a presentarse, ¿no? Estas situaciones. ¿Ok? Bueno, luego tenemos denervación. Ahorita hablaban de parálisis, ¿no? Entonces, bueno, justo la parálisis por algún daño en nervios, daño nervioso, neurológico, pues va a generar atrofia también por impedimento de los estímulos, ¿no? Nerviosos, ¿sale? Factores hormonales. Aquí hay dos, particularmente hipotiroidismo, hipercorticoadrenalismo, que también lo conocen ustedes como enfermedad de Cushing.
Ya hablaremos en el tema de tegumentario un poquito de enfermedad de Cushing para platicar más sobre las causas y los tipos, digamos, incluso que existen. Entonces, exceso de hormonas de la corteza adrenal pueden generar también atrofia. De hecho, uno de los signos clínicos en la enfermedad de Cushing es debilidad muscular o atrofia muscular. Y luego tenemos hipoproteinemia. Y hay, pues, básicamente cuatro causas, ¿no? Una, desnutrición proteica, que el animal no consuma suficiente cantidad de energía. Luego, que haya mala absorción, cualquier tipo de problema intestinal que impida o dificulte, disminuya la absorción de proteínas o la absorción en general, también va a ocasionar, pues, desnutrición proteica. Ajá. Y finalmente, la pérdida de proteínas a través de tres vías. Bueno, por vía renal hay pérdida. Por falla renal hay este, disminución en la producción, ¿no?, de proteínas, y esto va a generar alteraciones en las proteínas sanguíneas que van a ocasionar que se empiece a degradar músculo para obtener esa proteína que no se está produciendo por parte del hígado. Cuando hay mala absorción intestinal, perdón, cuando hay problemas intestinales, también puede haber pérdida. Ajá, hay enteropatías o enfermedades intestinales en las cuales se secreta proteína a partir de los enterocitos, y eso ocasiona también, aunque el animal coma bien, aunque absorba bien, el intestino está secretando proteínas, generalmente de tipo inflamatorio. Entonces, todas esas serían causas de atrofia. Así es que la atrofia muscular pues podría ser más un indicador de que hay algún problema de esta lista, y es, pues como es muy amplia, es también muy inespecífico. Ahora, cuando tenemos necrosis del músculo, eso lo vamos a ver más adelantito en cambios degenerativos. Cuando tenemos atrofia muscular, pues después de la atrofia, si el animal se recupera, pues también vamos a tener zonas de atrofia, porque efectivamente hay una disminución en la cantidad de células. Recuerden que las células del músculo esquelético no se regeneran. Entonces, si se necrosan algunas fibras, algunos grupos de fibras, vamos a tener pues una disminución en la cantidad de células. Y eso se va a observar como una disminución en la masa muscular. La disminución en la masa muscular se conoce como sarcopenia también, ¿no? Y de hecho, uno de los, bueno, sí, lo nombran. Uno de los factores en la vejez es justamente la sarcopenia. Quiere decir que hay disminución en el tamaño de las fibras y a veces disminución en el número de fibras o células musculares, ¿vale? De miocitos esqueléticos. Bien. Algunos ejemplos que ya hemos revisado. Atrofia de diferentes masas musculares por daño neurológico. En el caso del caballo, por ejemplo, lesiones en la médula espinal a nivel cervical o cérvico-torácico pueden ocasionar lesión en los nervios periféricos, en el nervio braquial, ajá, o en el nervio radial, o en el plexo braquial completo, ¿vale? Aquí hay una parálisis de un perro que tuvo una lesión de tipo traumático ya no en la columna o no en la médula, sino en el nervio radial. Esa es una lesión más o menos común en situaciones traumáticas por estiramiento, por sobreestiramiento, digamos, del nervio, del plexo braquial, que está en la parte medial de la zona escápulo-humeral. Entonces se lesiona el nervio, la pata sufre parálisis, ese miembro torácico sufre parálisis, y eventualmente con el paso del tiempo se va a ir atrofiando pues todas las masas musculares de tal miembro, ¿no? Acá igual vemos en un caballo. Lesiones, entonces muchas tienen que ver con lesión de la médula espinal. Entonces ese puede ser un indicador de que algo está pasando con la médula espinal. Esto ya lo habíamos visto, la parálisis laringea en caballos, en perros, que va a ocasionar pues también una atrofia de los músculos con la subsecuente parálisis en los movimientos de los cartílagos laringeos. Hay algunos otros ejemplos.
un perro con enfermedad de Cushing, de arriba, del lado izquierdo, que tiene pues alopecia, tiene pigmentación de la piel, tiene adelgazamiento de la piel y podemos ver cómo el abdomen se ve penduloso. Una característica clínica del síndrome de Cushing es eso, el abdomen penduloso, pero también pérdida de masas musculares en brazos y piernas. El abdomen se ve así colgado porque pierde masa muscular, entonces está como muy flácido y las vísceras hacen que se cuelgue, que se vea así penduloso, muy delgado. Osteoartrosis, ¿no? Cuando tenemos aquí un perro con un pastor alemán con displasia de cadera, pues obviamente va a empezar a tener atrofia de los músculos de toda la zona porque no, pues no está moviendo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Siempre que vemos atrofia muscular, hay que pensar en algo más, en qué está pasando con ese animal. Acá en las fotos de la derecha, bueno, sobre todo en la de arriba, ¿no? Un cachorro con mala nutrición. En este caso era pues por un caso, de hecho fue un caso de maltrato que se llevó en la fiscalía, ¿no? Maltrato animal, donde animales estaban siendo pues maltratados en un albergue, no eran alimentados, estaban en un estado grave de desnutrición y obviamente la atrofia muscular pues es un dato, un indicador, ¿no? Que nos confirma pues esa sospecha. Aquí vean qué delgaditos están los músculos intercostales, se alcanza hasta ver casi casi el pulmón, son prácticamente transparentes los músculos, ¿no? Entonces, causas hay muchas, estas fotos son algunos ejemplos de las causas que ya mencionaron. Enfermedades crónicas, esta vaca tiene una enfermedad del intestino que se llama paratuberculosis. La paratuberculosis es una enfermedad crónica que siempre va a llevar a los animales a este estado de desnutrición, de caquexia. Obviamente no siempre llegan ahí porque no se les deja, ¿no? O sea, normalmente se sacrifica antes el animal. Es una enfermedad que no tiene cura. Ujú. Acá un perro que tiene un problema de necrosis muscular secundario a miositis autoinmune, una miositis específica de los músculos de la cabeza. Entonces se nota la disminución de la masa muscular o bien pues la edad, ¿no? El envejecimiento. Pues ahí les digo algunos ejemplos. Histológicamente, normalmente no haríamos esto, pero si hiciéramos la histología de esos músculos que están muy delgados, lo que veríamos es esto, que algunas fibras musculares están muy delgaditas. Vean esta de aquí, qué tan delgadita, ¿no? Está. Y también vamos a encontrar algunas zonas de necrosis. Todas las fibras que vemos aquí de color basófilo tienen ya necrosis. Entonces, eso claro no se presenta siempre, va a depender del tipo del origen, ¿no? De la causa que esté ocasionando la atrofia. Ahora, a veces en los músculos, en todos los músculos, hay dos tipos los músculos esqueléticos, ¿no? Hay dos tipos de fibras, unas que se llaman miofibrillas de tipo 1 y otras son de tipo 2. Tienen mecanismos contráctiles distintos, unos dependen de ciertas vías neurológicas y otros de otras vías diferentes. Y entonces se contraen, digamos que en conjunto, pero de manera independiente, como una unidad las miofibrillas 1 y como otra unidad las miofibrillas 2. Entonces, algunas ocasiones, cuando tenemos atrofia de algunas fibras, también vamos a ver aumento de tamaño. Vean las fibras musculares que están acá abajo, están más grandes, tienen mayor tamaño. Ajá, esto es una hipertrofia compensatoria. Claro que a nivel ya global de todo el músculo, normalmente lo que sí vamos a ver es una disminución, ¿no? Por más atrofia que haya, no llega a compensar completamente el tamaño del músculo. Ujú. Aquí vemos lo mismo, algunas fibras musculares muy chiquitas, con una reducción importante del tamaño, aquí no se ve necrosis, solamente disminución de fibras musculares. Y por otro lado, algunos grupos de músculo, sí, de células están hipertróficas, es una hipertrofia compensatoria. Ay, espérenme, así. Tin, 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 aquí. Acá lo mismo, algunas fibras muy chiquititas,
Si ustedes van viendo como célula por célula en un corte transversal, pues algunas están muy reducidas de tamaño y algunas muy grandotas. Entonces tenemos grupos con una hipertrofia compensatoria. Eso es lo que comúnmente va a pasar. Bien, pasando, esos serán trastornos del desarrollo. En general son trastornos adquiridos, ¿no? Por diferentes circunstancias que ya comentamos. El segundo punto son las alteraciones degenerativas del músculo. Y aquí entran dos, bueno, dos conceptos, aunque es uno solo en realidad. Cuando nosotros tenemos algún daño que puede ser leve, pues vamos a entrar el músculo va a entrar en degeneración. Ajá. Pero cuando este daño se prolonga o se hace más intenso, ay, ya sea en tiempo o en intensidad, entonces de la degeneración vamos a pasar a necrosis. Así es que es común encontrar en una misma masa muscular algunas células que están en degeneración y otras que están en necrosis. Ujú. Al proceso de necrosis muscular se le conoce como rabdomiólisis, pero no es específico de ninguna enfermedad. Algunas enfermedades las nombran así, rabdomiólisis, pero en realidad el término en sí es algo genérico para indicar que el músculo tiene necrosis por cualquier origen. Ah, a la degeneración o a la necrosis muscular también la llamamos degeneración o necrosis de Senker. No importa si es degeneración, no importa si es necrosis, de todas maneras se le llama de Senker, ¿sale? Ahora recordemos que las células que sufren necrosis no es posible que se regeneren. Entonces no hay regeneración, por lo tanto el proceso que vamos a tener a continuación va a ser fibrosis. ¿Ah? Y esa fibrosis pues también nos va a llevar a una atrofia porque va a haber disminución de las fibras, numéricamente hablando, ¿no? De las fibras de las células musculares. ¿Sale? Entonces esto siempre nos lleva a fibrosis. Ahora, al igual que en otros tejidos, la necrosis, no solo del músculo, la necrosis siempre va a provocar inflamación. Ujú. Pero por otro lado, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio en el músculo, por un efecto, una infección, por ejemplo, bacteriana, que son las más frecuentes, pues también vamos a tener necrosis. Entonces, al final no importa mucho cómo haya, bueno, sí importa, pero importa para saber la causa, pero independientemente de cuál sea el inicio, siempre vamos a tener inflamación muscular. ¿No? Pero sí es importante, con la historia clínica, otros hallazgos de la necropsia, etcétera, tratar de determinar la causa o las causas. ¿Vale? Entonces, bueno, algunas de estas ya las hemos platicado porque son similares a lo que vimos en miocardio. Ajá. Muchas de las alteraciones musculares afectan miocardio y afectan músculo esquelético. No todas, pero algunas sí. Por ejemplo, dentro de alteraciones nutricionales tenemos la deficiencia de vitamina E y selenio, que ya la hemos visto, se llama enfermedad de Senker o también se llama miopatía. Este nombre es muy simple, miopatía degenerativa nutricional. Ajá. ¿Qué otro nombre tiene esta enfermedad? ¿Músculo blanco? Músculo blanco. Así la conocemos como más frecuentemente, ¿no? Enfermedad del músculo blanco. Ajá, y es esto. Vemos que las masas musculares, este está normal. Ay, no se ve con ese color. Esta de aquí está normal. Y esta, pues tiene una coloración café pálido. Algunos libros lo describen como carne de pescado, ¿no? Tiene una coloración muy blanca, por eso el nombre de músculo, enfermedad de músculo blanco. Bien,
Ahorita platicamos de las que siguen. Ay, Tomás, ahí está. Entonces, bueno, la miopatía degenerativa nutricional, ya la hemos revisado, se debe a la acumulación de especies reactivas de oxígeno, radicales libres, y va a ocasionar degeneración o necrosis de los músculos, de que depende de la intensidad. Dentro de las especies más afectadas están los pequeños rumiantes, corderos particularmente, pero también otras especies, ¿no? Los bovinos, los equinos o los cerdos pueden sufrir esta enfermedad. En la foto estamos viendo una masa muscular, un músculo completo bastante grande, de hecho, que está todo completamente pálido, ¿no? Tiene una degeneración muy severa, pero no es frecuente. Lo más común es observar la imagen del centro, en donde vemos vetas, dicen que tienen, sí, como un veteado, ¿no? Esto es importante no confundirlo con el marmoleado normal de la carne, porque entre las fibras musculares hay tejido adiposo y puede tener más o menos la misma coloración. Entonces, pues hay que reconocer, ¿no? La especie. Ahora, también tenemos que considerar que la carne de corderos en particular, o la carne de ovino, es bastante más clarita que, por ejemplo, la carne de un bovino. Entonces, la coloración rosa pálido, aquí la vemos, esto es de cordero. La coloración no es rojo intenso, es un rojo clarito. Ajá. Entonces, distinguir esas vetas nos puede sugerir enfermedad de músculo blanco. Para confirmarlo, normalmente sí se hace histopatología porque vamos a observar, vean aquí esta masa, este músculo, tiene algunas líneas, algunas vetas, ¿no? O algunas zonas. Normalmente no es todo el músculo, pues son algunos pedazos. En el miocardio también. En el miocardio, acuérdense, vamos a retomar aquí nada más rápidamente, cuando esta enfermedad afecta al miocardio, es normalmente en animales muy jóvenes, neonatos prácticamente, y debido a una intensidad, digamos, mayor en el estímulo, es decir, que la deficiencia de estos antioxidantes, selenio y vitamina E, va a ser mucho más intensa. Cuando esa deficiencia no es tan marcada, entonces el tiempo, digamos, se prolonga y vamos a observar ahora sí la degeneración en músculos esqueléticos. ¿Cómo creen que se manifiesta esto clínicamente en los animales? ¿Cómo veríamos a estos corderos o estos potrillos que tienen la enfermedad? Incapacidad para moverse. Pues más que incapacidad, o sea, ya te fuiste muy al extremo. Les digo que hoy vienen bien dramáticos, ¿no? No sé si incapacidad, pero sí cierta debilidad, ¿no? Como que no me quiero mover mucho, estoy cansado, prefiero clases en línea, no me quiero mover. Entonces, cierta renuencia a moverse o bien debilidad muscular, que obviamente habrá que distinguir de enfermedades de tipo neurológico, como una paresia, ¿no? Pero sí se podría ver cierta. Claro, en casos muy graves, pues sí va a haber ya incapacidad, ¿no? De completamente, ¿no? De mover brazos, piernas. Se afectan, acuérdense, los músculos de mayor actividad porque son los que producen más cantidad de radicales de oxígeno. Entonces, se afectan los músculos de piernas, brazos y la cabeza, todos los músculos que intervienen en la masticación. Ujú. Entonces, muy variable, muy variable la cantidad de fibras musculares que pueden estar afectadas. Histológicamente, ya habíamos comentado, podemos ver necrosis como tal. Estas fibras musculares más basófilas tienen ya necrosis, incluso se pueden ir calcificando. Esta de aquí abajo, que tiene unas estrías transversales, está normal y algunas otras fibras adquieren un aspecto, lo describen así los libros, un aspecto hialino. Ajá, más eosinófilas, con pérdida de las estrías, como que se ve todo parejo el citoplasma, lo cual para una célula muscular no es normal. Ajá. Después va a empezar a haber alteraciones con los núcleos, pueden tener pignosis, aunque los núcleos, perdón, del músculo esquelético son de cara cerrada, entonces puede ser difícil ver pignosis, pero sí vamos a ver una reducción en el tamaño. Déjenme ver aquí, por ejemplo, este núcleo pues sí se ve muy pequeñito, en comparación a lo mejor con este, ¿sale? Y finalmente, pues también va a haber, ay, se me fue, cariolisis, ¿no? Va a haber pérdida de los núcleos. Ya no tendríamos de plano núcleos.
Ahora, en esta otra foto, vean, tenemos algunas células que ya están reducidas de tamaño, algunas que pueden estar hipertróficas, algunas fibras que tienen necrosis. Y entre estas fibras que tienen necrosis, pues ya vemos una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, ¿no? Y ese infiltrado inflamatorio pues va a estar compuesto por macrófagos, por linfocitos. Eso creo que ya lo habíamos comentado en su momento. ¿Vale? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Algún comentario? Profesora. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de una enfermedad, por eso les decía que le llaman luego rabdomiolisis. En los equinos es importante, es una enfermedad frecuente en los caballos, que se llama rabdomiolisis o enfermedad de lunes, rabdomiolisis equina, obviamente, o enfermedad de lunes. No es que sea específica de los caballos, pero es en donde más se presenta. En las especies silvestres, a esta misma condición o una condición similar, no es exactamente igual, pero una condición similar, se le conoce como miopatía por captura. Esto ocurre cuando hay ejercicio muy intenso, por eso le llaman enfermedad de lunes, sobre todo después de periodos de no haber trabajado el músculo, ¿no? Entonces, en el caso de los caballos eso es bastante notorio. Yo les digo que es enfermedad del 2 de enero, porque viene el 31 de diciembre, todo el mundo ya así, propósitos de año nuevo, voy a hacer ejercicio. Y entonces bueno, es de enfermedad del 3 de enero, porque el 1 de enero es festivo y nadie hace nada, ni los gimnasios abren. Pero el 2 todo el mundo al gimnasio. Y el 3 ¿cómo andan? Si no haces ejercicio y un día te vas 3 horas al gimnasio y empiezas ahí a hacer todo lo que te indique el instructor, ¿cómo vas a amanecer al día siguiente? Estaba dolorido. Adolorido. Dolorido. ¿Por qué? Adolorido y con marcha rígida, fíjense. ¿Por Por la qué? acumulación de ácido láctico en los músculos. Exacto, ¿no? Va a haber una acidosis láctica a nivel de músculos, pero puede ser incluso a nivel generalizado, o sea, sistémico. Doc, y según esto, puede desencadenar en falla renal, ¿no? Sí, ¿por qué? Va, supongo que por la destrucción celular. Ah, bueno. Cuando se destruyen, cuando se necrosan, porque realmente esta acidosis láctica rompe las fibras musculares y entonces vamos a tener liberación de mioglobina. Ajá. Y la mioglobina, pues se va a filtrar, es una proteína que está viajando en la sangre, es permeable para los glomérulos del riñón y entonces atraviesa el glomérulo y causa necrosis de túbulos contorneados. Esto efectivamente puede llevar a insuficiencia renal. Obviamente tiene que ser muy intenso, ¿no? Muy severa la destrucción de músculos para que llegue a ver esto. Ajá. También podría darse, por cierto, ahora lo comento de una vez, en animales que tienen politraumatismo, que los atropellaron, se cayeron, los golpearon, lo que sea, y hay daño muscular. Cuando hay mucho necrosis muscular, y ya no cabe aquí, daño muscular. Ajá. Esto también podría llevar por el mismo mecanismo, por mioglobinuria. Ujú. Entonces, es una situación pues que no es nada más como que, ay, me duele el músculo y descanso y ya se me va a quitar, sino que sí puede tener situaciones bastante graves, ¿no? Incluso pues de vida o muerte. El caballo podría llegar a morir por estos eventos de falla renal o bien por la acidosis. Esto nos va a llevar a una acidosis metabólica, ajá, que también puede generar la muerte. ¿Ok? En los animales, en las especies silvestres, le llaman así miopatía por captura porque el estrés generado por el manejo, cuando el animal no está acostumbrado, por eso lo vemos en animales silvestres, en especies de zoológico, el estrés genera temblor muscular y ese temblor muscular pues son contracciones repetidas, intensas, descontroladas, ¿no? Por esta situación. Y a veces en ese punto o en ese manejo, los animales se mueren. Entonces también hay que considerarlo ahí, ¿no?
Ahora, Profesora, y en ese caso, digo, por ejemplo, en los animales silvestres, ¿hay algún tipo a lo mejor no tratamiento, pero algún manejo que podamos hacer para disminuir la posibilidad, no directamente del paro cardíaco, por ejemplo, sino, eh, digamos que no llegó al punto de morirse, pero para disminuir el daño renal, por ejemplo? bueno, es que depende. Tendrían que tener primero un manejo adecuado, apropiado a la especie. Entonces, eso, a la especie y al individuo. Eso es muy variable, porque hay individuos o especies que no tienen, o sea, que no están acostumbrados a absolutamente ningún manejo. Con que alguien se acerque ya es suficiente para que se estresen. En ese sentido, lo que hacen las personas que trabajan especies silvestres, pues es irlos acostumbrando paulatinamente. Un día a lo mejor van y se paran enfrente de ellos nada más. Y otro día ya van y los tocan. Y otro día ya los sujetan, ¿no? En ese sentido, pues es el manejo, las formas de manejo. Y por otro lado, otra cuestión importante a considerar o a cuidar ahí a lo mejor sería, voy a poner acá otra vez insuficiencia renal, porque a lo mejor eso es lo más grave. Otro factor otros factores que promueven o que pueden predisponer a insuficiencia renal son, por ejemplo, la deshidratación. Entonces, no sé, si el animal lo vamos a manejar porque tiene un problema de deshidratación, no sé, se me ocurre, tiene diarrea y o tiene vómitos y le vamos a poner un suero. El manejo para ponerle el suero ya lo está estresando, pero además está deshidratado. Entonces ahí tendríamos que considerar eso. A lo mejor tratar de hidratarlo por alguna otra vía menos invasiva, menos estresante, antes de llegar al manejo que le puede ocasionar la miopatía. Otra condición que ocasiona insuficiencia renal es la hipotensión. Bueno, de hecho la deshidratación causa hipotensión, pero la hipotensión también puede estar dada muy frecuentemente por fármacos de tipo, ¿cómo se llama? Sedantes, tranquilizantes, anestésicos. Todos, casi todos ellos bajan la presión sanguínea. Entonces, lo mismo, ¿no? Considerar si el animal es de difícil manejo y sabemos que se va a estresar, pues tratar de no utilizar medicamentos de ese tipo. O bien, si se utiliza, pues hidratarlo inmediatamente, ¿no? Que eso a veces no lo hacen mucho. Por ejemplo, cuando mueven fauna silvestre, a veces los tranquilizan, incluso con dardos, ustedes lo han visto, los tranquilizan y ya no hacen el manejo. Si eso pudiera, consideramos que podría incrementar el riesgo junto con la miopatía de captura, pues a lo mejor administrarle alguna solución intravenosa que aumente la presión o algún otro fármaco que contrarreste, ¿no? Ese efecto. Se me ocurre. Bueno, no se me ocurre, eso es lo que normalmente haría, ¿vale? Ahora, las causas de la miopatía equina, también le llaman así miopatía equina, este, se asocia con varias cosas, deficiencia de selenio, una alteración que se llama por almacenamiento de polisacáridos. ¿Cuáles son los polisacáridos? Almidones. ¿Qué polisacáridos almacena el músculo de manera normal? El glucógeno. El glucógeno. Y el glucógeno lo va a transformar rápidamente en glucosa para, junto con el oxígeno, producir ATP, ¿cierto? Entre más contracciones tenga el músculo, entre más ejercicio haga, entre más temblores tenga, más ATP va a requerir. Por supuesto, también requiere oxígeno. Entonces, alguna condición de hipoxemia, que tenga una neumonía, que tenga alguna situación respiratoria, de vías respiratorias, por ejemplo, una neumonía, una bronquitis, hasta una rinitis, ¿no? Podría estar disminuyendo el oxígeno y no producir ATP. Pero bueno, en condiciones normales, esto es a lo que queremos llegar. Si no hay oxígeno, vamos a tener acidosis láctica, que está aquí. ¿Ah?
Pero algunos caballos, en algunos caballos se ha encontrado además que tienen alteraciones lisosomales, los lisosomas que almacenan el glucógeno están como defectuosos, digamos, y entonces no almacenan polisacáridos o bien una vez que almacenan el glucógeno, no pueden metabolizarlo hacia glucosa. Entonces les llaman así, miopatías por almacenamiento de polisacáridos. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, nada más aquí quiero ir considerando todas las causas de manera general, ¿vale? Entonces, bueno, clínicamente lo que van a observar, lo que vamos a observar es que el animal tiene marcha rígida, como ustedes ya dijeron. Yo creo que todos lo han visto o lo han vivido en carne propia, ¿no? Me duelen los músculos porque hice mucho ejercicio, no me puedo mover, ni siquiera es que no quiera. Me duele, pero a veces ni siquiera puedo mover el músculo, ¿no? Va a haber la sudoración y a veces salivación, son fenómenos asociados al dolor. Pueden estar hinchados, particularmente las masas musculares más utilizadas, ¿no? Es variable, depende del ejercicio que haya hecho el individuo, pero sí se puede llegar a ver aumentado de tamaño el músculo. A nivel bioquímico, si nosotros hacemos una química sanguínea, podemos encontrar dos enzimas elevadas, la creatininquinasa y la aspartatoaminotransferasa. Estas dos enzimas están presentes dentro de la célula muscular de manera abundante. Entonces, cuando se rompen células musculares, vamos a encontrar que también pudieran estar estas enzimas aumentadas en la sangre. Eso se analiza con una química sanguínea. Ya lo verán luego en patología clínica, pero bueno, pues vamos comentando ciertas cosas al respecto. Macroscópicamente veríamos más o menos lo mismo que en músculo blanco, es decir, zonas de necrosis, ¿no? Si el caballo desafortunadamente muere o el individuo de la fauna silvestre que estemos pensando se muere, vamos a encontrar zonas musculares que pueden ser, generalmente que sí son zonas muy extensas, porque pues por algo lo llevaron a la muerte, ¿no? Y vamos a encontrar degeneración de los riñones, degeneración, necrosis de los túbulos contorneados del riñón por efecto de la mioglobina. La mioglobina también se puede ver, se ve como un pigmento rojizo, amarillo rojizo, en las células de los túbulos. Y obviamente la orina, en la vejiga urinaria o al momento que el animal orina, la vamos a encontrar de color rojo oscuro. A esto le llamamos mioglobinuria. Claro que también si no es tan intenso como para pigmentar la orina como tal de rojo, podemos hacer exámenes de orina y ahí detectar cantidades no visibles macroscópicamente, pero sí detectables con un examen bioquímico de la orina. Ajá. El riñón tiene estas zonas amarillentas, algunas partes amarillas o café claro, que corresponden a la necrosis, que obviamente no es la única causa de necrosis renal, pero si sumamos músculo, historia clínica, el músculo se ve así, la orina se ve así, el riñón se ve de esta manera, pues podemos hacer nuestras conclusiones, ¿no? Histológicamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver necrosis. Miren, aquí está la mioglobina. Puede ser mioglobina, puede ser hemoglobina, se va a ver igual, ¿eh? Nada más que, o sea, si asociamos, ¿no? Que los músculos están teniendo necrosis. Vean este músculo. Ajá. Estas células, esta es una sola célula, estas células con un aspecto como grumoso tienen ya un grado de degeneración bastante avanzado. Ajá. Nuevamente, igual que les dije hace ratito, vean algunas fibras musculares con hipertrofia tratando de compensar la pérdida, ¿no? De algunas otras. Ajá. Bueno, aquí. Y acá, en los túbulos renales podemos llegar a ver el pigmento eh, formado por mioglobina y también vamos a ver degeneración y necrosis de células de los túbulos. Ahora, esa miopatía equina, la verdad es que se ha englobado, digamos que esta es una condición que se ha descrito más recientemente. Durante muchos años simplemente se decía el caballo tiene enfermedad del lunes. Conforme se empezaron a hacer estudios de microscopía, sobre todo más detallados de microscopía electrónica, se encontró que muchos de esos casos de enfermedad del lunes no era tan simple, que se asociaban con alteraciones específicas, con fallas en las enzimas que promueven o que permiten que se utilice el glucógeno. Entonces, se le ha dado ahora este nombre, miopatía equina por almacenamiento de polisacáridos. Estas son sus siglas en inglés.
Ajá, la verdad es que no me sé el nombre, pero bueno, esto mismo si lo pasan en inglés, de equinos, ese es el nombre. Y así lo conocen en la mayoría de los textos o artículos de enfermedades musculares de caballos. Entonces, esta se considera una enfermedad hereditaria, ya que pues los animales heredan esa falla enzimática, como que les falta una enzima, les falta la llave necesaria para poder abrir o para poder transformar el glucógeno en glucosa. Esto va a ocasionar, si no hay glucosa, se los puse en la diapositiva anterior, si no hay glucosa, no va a haber producción de ATP y entonces los animales empiezan a tener un déficit energético. Este déficit energético es el que nos lleva a veces atrofia, cuando el ejercicio es no muy intenso, es un ejercicio normal o incluso leve, el animal va sufriendo atrofia sin causa aparente, ¿no? Y se debe a esto. Cuando sí es más intenso, porque el caballo sí está haciendo ejercicio, sí se está haciendo pues algún tipo de ejercicio, entonces vamos a observar necrosis muscular. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Que como no se está utilizando el glucógeno, se empieza a acumular y eso se observa en forma de vacuolización. Vemos que las células musculares, algunas, porque es solamente en ciertas fibrillas, ajá, se afectan solo, en este caso ya está bien descrito, que se afectan las miofibrillas de tipo 2. Entonces, vamos a ver que algunos grupos de células musculares tienen vacuolas en su citoplasma. ¿No? Y cuando hacemos tinción de paz o reacción de paz, esas vacuolas se pintan de color rosa. Quiere decir que esas vacuolas no están vacías, están llenas de glucógeno. Son organelos llenos de glucógeno. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en la que diagnostican a estos caballos, por ejemplo, que tienen atrofia muscular sin razón aparente, está comiendo bien, todo está normal, pero va sufriendo cierta atrofia muscular, obviamente es bastante a largo plazo. Una de las formas de diagnóstico es tomar una biopsia de músculo. Hacen estos exámenes histológicos y con eso pueden, pues, concluir, ¿no? Que se trata de esta enfermedad. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? No. Bien, gracias. ¿Qué más le puede pasar al músculo? Pues obviamente este es ya otro tipo de trastornos. Comentamos algunos degenerativos. Ah, no es cierto, espérenme, me voy a rezar tanto a los degenerativos porque estos otros ya ni los comenté. Ay, no, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Am, las alteraciones de tipo tóxico. Ya los habíamos visto, los vimos en el miocardio. ¿Cuáles son los ionóforos? Algunas plantas pueden tener alcaloides que son eh, miotóxicos, ¿no? Que son cardiotóxicos, les llaman en general, pero algunos también afectan las células musculares estriadas. ¿Y los ionóforos, se acuerdan? Son un grupo de fármacos que se utilizan para coccidiosis. Entonces son fármacos coccidiostatos o coccidiostatos en general. Se usan para coccidias. Eso los vamos a ver entonces en especies que normalmente estamos dándoles coccidiostatos. Aves, de pronto los pequeños rumiantes, están la salocid, ahí la salocid, salinomicina. Ajá. Entonces, algunos coccidiostatos pueden causar este efecto. Nada más para no saltármelos, ¿no? Porque como que los dejé ahí abandonados. ¿Vale? Las otras dos ya las comentamos. Ay, bien, otro tipo de alteraciones que puede ocurrir con el músculo, pues son de origen vascular, ¿no? Obviamente los músculos, igual que todos los tejidos, requieren una adecuada irrigación. Ahora, si no hay suficiente irrigación en un músculo que hace, más bien, la demanda de sangre, la demanda de oxígeno y por lo tanto de sangre, va a depender mucho del músculo, de qué tanto
qué tanto ejercicio, qué tanto oxígeno requiere porque se está contrayendo. Entonces va un poquito en relación también con lo anterior, ¿no? Animales que hacen ejercicio, animales que están en un estrés que les genera estar contrayendo músculos porque están temblando o porque tienen frío también, pues va a generar una mayor demanda. ¿Sale? Entonces, ¿qué alteraciones pueden provocar isquemia a los músculos? Ya habíamos visto, por ejemplo, trombosis aortoilíaca de las arterias ilíacas o en la bifurcación de la arteria aorta. De ahí salen las arterias que van a ir hacia las piernas. La arteria femoral se origina a partir de la arteria ilíaca. Entonces, si tenemos trombos o émbolos que taponen aquí, pues obviamente vamos a tener una disminución en el flujo o una falta completa de aporte del flujo sanguíneo, ¿no? Pues podríamos tener incluso hay infartos musculares. ¿Conocen al doctor House? Sí, es lo que le dio en su patita. Exactamente, eso tenía en su pata. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenía ya un músculo, una zona muscular bastante extensa que no tenía, pues que no tenía ya músculo, ¿no? O estaba por una trombosis. Entonces, el trombo nos puede llevar a un infarto, pero también el trombo nos puede llevar sin que haya embolia, o sea, si no hay embolia, por buena suerte, pues de todas maneras va a generar una disminución de la perfusión sanguínea, ¿no? Entonces, esto va a llevar a fenómenos de, primero de acidosis láctica, porque no está recibiendo oxígeno y el músculo necesita oxígeno, y entonces le va a generar desde acidosis láctica, ay, no le cambié, ¿por qué no le cambié? Hasta necrosis. Bueno, degeneración primero y luego necrosis. ¿Sale? Ahora, cuando ponemos un torniquete o se le forma un torniquete, a veces por accidente se les enredan a los animales en los miembros, sobre todo en las patas, se les enredan, no sé, costales, lazos, alambres, plantas, o les ponemos, ¿no? Sin querer, no sé, ay, le voy a poner una pulserita al perro y esa pulserita no crece conforme crece el perro y entonces le va a ocasionar una compresión, ¿no? Entonces, esto causaría también compresión, ¿no? Hay otras situaciones más, pues más raras, digamos, ¿no? Sí, más raras, más especiales. La compresión externa que sufren los músculos en animales grandes, una vaca, un caballo o algún animal muy grande que está postrado, o que está anestesiado por muchas horas, los músculos, los tejidos, en este caso tejidos musculares, que quedan comprimidos contra el piso, van a sufrir una presión ejercida por el mismo suelo o por la superficie en la cual están postrados, acostados o lo que sea. Y entonces esto va a generar que la sangre tenga dificultad y se vuelva un flujo más lento o de planos, no se impide, pero sí se reduce el flujo sanguíneo. Entonces, a esto le llaman compresión externa. Ajá. El músculo desde afuera lo estamos presionando y pues los vasos sanguíneos que van acá adentro no pueden, no pueden llevar la sangre de manera correcta. Entonces, esta es una causa que muchas veces no consideramos. Cuando un animal está postrado mucho tiempo, es necesario estarlo reacomodando, ¿no? Para que no pase esto. ¿Dónde más le van a pasar? ¿Dónde más va a tener alteraciones? ¿Qué pasa cuando un animal, una persona, está postrada durante mucho tiempo? ¿Qué le pasa? ¿Qué saben ustedes? Empiezan a salir como úlceras en la piel. Úlceras Son en la piel. llagas, ¿no? Exactamente. Esa compresión genera alteración de los músculos, o sea, compresión y dificultad o isquemia en músculos, pero también en la piel. Ajá. Y en la piel vamos a tener desarrollo de úlceras. Entonces, si un animal tiene úlceras cutáneas, porque eso es fácil de ver, que es externo, piensen que también el músculo está sufriendo isquemia. Ajá. O si no isquemia, hipoperfusión.
O sea, una disminución, no total, pero sí una disminución de la irrigación. ¿Sale? A estas úlceras, por cierto, también les llamamos llagas. Llagas por decúbito, justamente, por estar acostado todo el día. ¿Sale? Sobre todo aquellos animales que por alguna razón no pueden cambiar de posición, están paralizados o están anestesiados. Ahora, también le puede pasar eso a los pulmones, ¿eh? Hay algún tipo de atelectasia, creo que lo vimos, atelectasia compresiva. Cuando el peso del animal está sobre el pulmón, el pobre pulmón está ahí aplastado y no puede expandirse ni les circula muy bien la sangre. Bueno, pasa con todos los tejidos. En el músculo es importante. Hay otra que se llama síndrome compartimental. Aquí lo que sucede es que, déjenme dibujarlo, ¿cómo será por acá? Aquí. El músculo, las células musculares están dentro, están contenidas dentro de una fascia de tejido conectivo que no es elástica, es bastante rígida en realidad. Entonces, si nosotros tenemos comprimido al músculo, contenido al músculo dentro de esta fascia, dentro de este tejido conectivo, y el músculo aumenta de tamaño, por ejemplo, porque se inflama, o por ejemplo, porque tiene, ay, no es cierto, necrosis no, porque tiene hemorragia, o porque tiene parásitos, ay, ¿qué me está pasando? Este acento no va ahí. Ajá. Cualquiera de estas condiciones va a ocasionar que el músculo se aumente de tamaño, ejerza una presión, pero como el tejido conectivo no se expande, no se estira demasiado, sí tiene una ligera elasticidad, pero muy ligera. Esto va a comprimir al músculo, está como que ahí todo apretado, como, ajá, como salchicha, dentro de la misma fascia. Eso se llama síndrome compartimental y ocasiona necrosis. Entonces, si el músculo ya tiene algún evento necrótico donde las células se hinchan efectivamente y le pasa, se hincha demasiado, va a tener más necrosis simplemente por estar rodeado por la fascia. Entonces, aquí hay una cuestión interesante. Cuando se encuentran estas alteraciones, lo que hacen los médicos, los clínicos, es cortar la fascia. Le van a, le van a provocar, ay, ¿dónde estás? Le van a provocar unas heridas aquí, un corte con un cuchillo, un corte con un bisturí, con un cuchillo, lo que sea, para liberar la presión del músculo y que empiece nuevamente a circular la sangre. Ahora, hay una última. En los caballos, ¿se acuerdan cuál es la causa o qué enfermedad provoca Streptococcus equi? ¿Muermo? Casi. Gurma. Gurma. Sí, si no es gurma es muermo, ¿no? Bueno, gurma. Ajá. La gurma equina, las paperas, ¿se acuerdan? Que era rinitis y faringitis y a lo mejor bursitis gutural. Este estreptococo puede generar una complicación que es una miopatía. Básicamente esto está asociado con que Streptococcus equi se adhiere no, eso ya lo escribí mal, ¿verdad? ¿O sí está bien? Adherencia, sí. Se adhiere a las plaquetas. Y entonces las plaquetas, esto no sé si parece una plaqueta, pero imagínense que esta es una plaqueta, el estreptococo está pegado aquí encima de la plaqueta, vamos a dibujar un estreptococo naranja, bueno, no uno, varios. Entonces, esta plaqueta ya no es una plaqueta, es una plaqueta rara, es una plaqueta disfrazada, una plaqueta diferente, y viene el sistema inmune y genera anticuerpos. Es algo parecido a lo que les platiqué el otro día con los estreptococos beta hemolíticos y las lesiones autoinmunes en articulaciones. Se producen anticuerpos contra
las plaquetas. Entonces, es una forma de púrpura hemorrágica autoinmune, ¿no? Esa es una situación rara, es una complicación rara. Un porcentaje muy bajo, menos del 5% de los caballos que sufren Gurma, llegan a desarrollar enfermedad autoinmune trombocitopénica, una trombocitopenia autoinmune, lo cual les genera hemorragias generalizadas, hemorragias espontáneas en cualquier órgano, por eso se llama púrpura hemorrágica. ¿Listo? ¿Puedo borrar esto? Ujú. Bueno, esto ya me lo voy a saltar porque ya lo vimos, o ya lo expliqué más fácil, más cortito antes. Ajá. ¿Qué otras cosas podemos obtener como trastornos circulatorios? Ya vimos isquemia, pero también podemos tener edema y hemorragias en los músculos. Esos edemas y hemorragias van a generar que haya un incremento en el tamaño de las miofibrillas o un incremento en la masa muscular y una compresión por parte de las fascias. Esto va a originar una disminución en la circulación, ¿no? Es como que está muy apretado el músculo. Entonces disminuye la circulación y genera también necrosis. ¿Vale? Entonces, ¿qué otras cosas pueden? Bueno, eso sería como la consecuencia, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tenemos edema y hemorragia? Pues todo esto. ¿Vale? Las causas de hemorragia muscular generalmente están asociadas con traumatismos, ¿no? Lo pisaron, lo patearon, lo atropellaron, lo que sea, lo golpearon, cualquier tipo de trauma, generalmente situaciones contusas, ¿no? Golpes contusos, ¿vale? Ahora, la inflamación también podría generar inflamación que se llama de tipo hemorrágica. Ahorita más adelante hablaremos de inflamación. Entonces consideren esto, ¿no? Que no es, o sea, la hemorragia en sí en el músculo, dices, bueno, sí, sufrió hemorragia. Obviamente esto va a generar algo de necrosis, va a generar pérdida de o liberación de mioglobina y la posibilidad de que haya también insuficiencia renal, ¿no? Como les decía hace rato, animales politraumatizados, un animal que está todo golpeado va a tener esto en todos sus músculos o casi en todos los músculos del cuerpo y le va a ocasionar pues problemas, ¿no? Problemas secundarios, ¿sale? Ahora, lo siguiente que puede ocurrir con los músculos es la inflamación. La inflamación del músculo pues se llama miositis, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, la miositis va a terminar necrosando el músculo y la necrosis del músculo también termina inflamándose siempre. Entonces, es muy importante distinguir si hay si empezó el problema por una inflamación o empezó el problema por una necrosis, pensar en la historia clínica, pensar en o revisar otras alteraciones que pueda tener el cadáver si es que estamos haciendo la necropsia, va a ser necesario. Eh, la mayoría de las veces las miositis son causadas por agentes infecciosos, bacterias, parásitos. Y en ese sentido, las vías de acceso de esas bacterias o parásitos puede ser inoculación, ya lo hemos dicho el otro día, porque inyectamos, bueno, lo dijimos con respecto a las articulaciones, ¿no? Que nosotros al inyectar una articulación, pues podíamos estar metiendo bacterias. Con los músculos es todavía peor, porque la mayoría de las inyecciones que ponemos, pues son intramusculares, sobre todo en grandes especies. Entonces, inyecciones, es más, no son luego ni intramusculares, intra donde caiga, ¿no? Donde le atines, donde puedas, porque el animal no se deja, o porque no sabemos, o por facilidad en el manejo en general, puede ser inyección donde sea. Y a veces la aguja está contaminada, se nos cae al piso, al estiércol, y pues medio la limpiamos con salivita y ya quedó, ¿no? Más bacterias todavía. Ajá. O bien perforación traumática.
que el músculo se perfore con un clavo, un alambre, lo que sea, ¿no? Algún objeto punzante, punzo cortante, ¿sale? Ahora, pueden ser también por extensión. Ayer les enseñé la foto de una vaca que tenía pododermatitis y luego la articulación estaba lesionada. Si abajo de esa piel infectada hay músculo, pues el músculo también se puede infectar. Entonces suelen ser o pueden ser con cierta frecuencia consecuencia de inflamación de la piel o del panículo adiposo. ¿Saben qué es el panículo adiposo? No, Tejido subcutáneo, que normalmente tiene también tejido adiposo. A veces le dicen celulitis. Ajá. Paniculitis es la inflamación del tejido subcutáneo, dermatitis es la inflamación obviamente de la piel, de la dermis específicamente. Ajá. Si debajo hay un músculo, pues va a extender. Entonces, por eso le llamamos por extensión. Ajá. Y algunas otras veces, estas alteraciones infecciosas, sobre todo, pues son de tipo hematógeno. Entonces, depende mucho de cuál estemos mencionando, ¿no? Ahí. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de las miositis. Fíjense, son bueno, aquí miositis purulentas, no sé si tengo por ahí fotos, pero no las voy a mencionar mucho porque todas estas miositis purulentas son, digamos que oportunistas, ocasionales, accidentales, ¿no? Son bacterias oportunistas por contaminación, generalmente originadas por situaciones traumáticas. ¿No? Que todo esto que puse acá, ¿no? Inyecciones, perforaciones, etcétera, ¿vale? O bien dermatitis, paniculitis, etcétera. Entonces no son bacterias específicas. La vía de llegada entonces pues puede ser cualquiera, puede ser hematógena si tenemos, por ejemplo, una bacteremia o septicemia. Entonces esas no son específicas. Ujú. Las que sí son específicas de músculo son las miositis necrotizantes, ajá, las clostridiasis. Hay muchas enfermedades clostridiales, algunas de ellas son específicas para el músculo. Entonces aquí vamos a ver dos enfermedades, pierna negra y edema maligno. Aunque hay muchos otros clostridiums que tienen afinidad por las células musculares, no los clostridium, sino las toxinas, ¿no? De clostridium. Pero en este caso sí es la bacteria la que va a estar ahí. Vamos a ver qué pasa. Les llamamos así, les digo en general, miositis clostridial. Incluso a veces estos nombres de pierna negra o edema maligno a veces ya no se utilizan. De hecho, así como que la tendencia moderna es ya no nombrarlas como enfermedades específicas, sino manejarlo o lo manejan ya como complejo clostridial. Y entonces se involucran varias especies de Clostridium. Sin embargo, los libros pues siguen considerándolo así, nuestro programa lo sigue considerando de manera independiente. La enfermedad de pierna negra está causada o sea, asociada con la presencia de Clostridium chauvet y el edema maligno, la enfermedad de edema maligno está asociada con Clostridium septicum. Aunque les digo, es muy posible que estén los dos juntos o asociados incluso con otros Clostridium perfringens de varios tipos o Clostridium novi. Bueno, lo que podemos ver es, como vemos en las fotos, es que hay necrosis del músculo, tiene algunas zonas de palidez, algunas hemorragias en el músculo, mucho edema que puede estar dentro del músculo o fuera en el tejido subcutáneo o rodeando las fascias, y zonas de necrosis, ¿no? Acá lo que vemos amarillento es necrosis de los tejidos, tanto de la grasa, si es que hay grasa ahí entre las fascias, como del músculo. Entonces, estas miositis clostridiales suelen afectar a rumiantes, algunas veces también equinos y algunas veces también a cualquier otra especie, ¿no? Yo he visto algunos perros con miositis gangrenosa, miositis necróticas y pues evidentemente están asociados Clostridium.
Lo que sucede en estos casos es que las bacterias entran al músculo generalmente a través de heridas, algunas veces también desde el intestino o desde el rumen. Cuando tenemos, ayer platicábamos, ¿no? De disbiosis en los equinos con cólico o de disbiosis en los rumiantes con acidosis ruminal. Entonces, va a haber una permeabilidad incrementada de rumen o de intestino y las bacterias pueden pasar a la sangre. Pero la vía más frecuente sigue siendo la presencia de heridas, ¿no? Hay una herida, entran las bacterias. Yo creo que sí voy a dibujar porque si no, no me inspiro. ¿No? En el caso de los Clostridium, el músculo pues normalmente es rico en oxígeno y entonces las bacterias se quedan ahí en forma de espora. Pero si por alguna razón, y esa razón generalmente es la isquemia, ya hablamos de algunas causas de isquemia. Isquemia es de que de plano no llega sangre, pero a veces sí llega, pero llega en menor cantidad. Entonces voy a poner aquí también hipoperfusión. Cuando hay una disminución en la oxigenación del músculo, vamos a tener condiciones anaerobias. Ajá. Cuando el proceso o el músculo, el medio ambiente se vuelve anaerobio, las bacterias que estaban formando esporas se vuelven alargadas. De hecho, son muy largas, muy grandes. Se vuelven bacterias en forma de bacilos alargados y viene el problema. Empiezan a producir toxinas. Ajá. Esas toxinas ya las hemos platicado, van a causar necrosis, van a causar hemólisis, principalmente. ¿Dónde? Pues ahí, en el músculo. Pero no solo ahí. Esas toxinas también se pueden ir, pueden empezar a absorberse a la sangre y causar necrosis también de otros órganos. Por ejemplo, el riñón, el hígado, el sistema nervioso, etcétera, ¿no? Cualquiera. De los más frecuentes, los más importantes serían estos justamente. Pero mucha, mucha más necrosis la vamos a tener en el músculo. Ujú. Entonces, esta condición de hemólisis, etcétera, pues va a llevar eventualmente a la muerte del animal, ¿no? Y eventualmente es en general bastante rápido. Suelen ser enfermedades de tipo hiperagudo, en donde lo único que vamos a ver es muerte súbita. Estaba bien, le dimos de comer en la mañana, regresamos a mediodía y el animal o los animales están muertos. Es muy rápido. En algunos casos donde a lo mejor hay menor cantidad de bacterias, menor evento hipóxico, digamos, menos grado de anaerobiosis, la producción de toxinas no es tan severa y pueden durar algunas horas más, ¿no? Pero por lo regular no pasa de 2 días. Por lo regular digo, porque sí hay casos, ¿no? Depende de varios factores, sobre todo los que tienen que ver con cantidad de bacterias, cantidad de toxina, y la cantidad de toxina está directamente relacionada con la condición anaerobia. Entonces, lo que vamos a observar en estos animales es que presentan hemorragias en el músculo muy intensas. Hay que descartar, por supuesto, la situación de traumatismos, ¿no? La historia clínica no dice que haya traumatismo, o bien lo vemos en varios animales del rebaño, o lo que sea, pues eso va a ser importante. Ahora, generalmente los animales, además de necrosis, edema, exudado sanguinolento o cero sanguinolento, en el músculo van a presentar también gangrena gaseosa. Eso significa que va a haber presencia de gas, le llaman enfisema.
a la acumulación de gas en el músculo, en el tejido subcutáneo. Eso también es causado por las toxinas de Clostridium. Entonces, es un dato muy característico. La clostridiasis genera siempre gases en el intestino, en el músculo, en donde sea que esté la bacteria, bueno, sí, las bacterias y las toxinas, se produce gas. Entonces, el músculo y el tejido subcutáneo empieza a crepitar, se ve como hinchado y si lo tocamos crepita, truena como que, bueno, de hecho tiene aire, ¿no? Ajá, aquí vean, este caballo le dio miositis clostridial en la zona del cuello, muy probablemente porque ahí lo inyectan. Ajá, o algo le introdujeron ahí. Y entonces, pues vean, le hacen estos cortes que les decía, no solo en el músculo, cortan la piel, cortan el músculo para liberar la presión, drenar sobre todo para liberar la presión, pero incluso para drenar el exudado y que ya no se esté extendiendo el daño ahí, para hacer limpiezas y demás. Normalmente, ya lo hemos esto comentado en varias ocasiones, normalmente en los casos de clostridiasis no se hace histopatología porque lo único que vamos a ver es necrosis, necrosis, necrosis y nada que nos diga el origen. Si queremos hacer un diagnóstico específico, tenemos que aislar la toxina específicamente. Normalmente, como ese aislamiento de toxinas, identificación de toxinas, no es tan fácil, no es tan común, entonces no todos los laboratorios lo manejan, no es muy barato que digamos. Normalmente tampoco se hace. Lo que se realiza es el diagnóstico por historia clínica y las lesiones observadas. Entonces, si hay necrosis, si hay edema en los músculos, etcétera, el diagnóstico se da así. Ajá. Ahora, bueno, ahorita les muestro algunas otras fotos. Vamos a ver entonces la pata, en este caso de pierna negra. La pierna negra afecta con más frecuencia a los ovinos y lo que vamos a ver es pues miembros pelvianos, músculos que están sumamente hinchados, adoloridos, obviamente, a la necropsia están hemorrágicos, con edema subcutáneo y hemorragias, ajá, no solo en el músculo, hemorragia, pero acá vemos también algunos músculos que tienen un aspecto, no, creo que en esta no se ve mucho, aquí, este aspecto como de carne cocida, ¿no? Es necrosis muscular, mucho exudado. Aquí es subcutáneo, pero puede estar dentro del músculo también o puede estar entre las fascias. Exudado cero hemorrágico, ¿no? Como líquido cadavérico. Hay que tener cuidado porque efectivamente se puede confundir con líquido cadavérico. Entonces la necropsia se tiene que hacer rápido, ¿no? Este es el aspecto que les quería mostrar. Este músculo que está como una esponjita, como así, pues sí, como esponja, como poroso. Esto tiene necrosis. Además hay hemorragias, hay algunas, vean las burbujas de aire, aquí hay enfisema, aquí hay más enfisema, hay muchas burbujitas de aire y esto al tacto crepita, ¿sale? Entonces, todo esto es indicativo de clostridiasis. Otro caso con mucha necrosis muscular, ¿no? Particularmente en músculos donde haya habido eh, algún tipo de trauma, ¿no? Algún golpe, alguna situación que le pueda generar hipoxia. ¿Ok? La, la diseminación de las toxinas que va afectando vasos sanguíneos y va lesionando, pues sí, la pared de los vasos sanguíneos puede ocasionar liberación de fibrina, no solo en el pericardio, aquí les puse yo pericardio, pero puede haber presencia de fibrina en muchos órganos, porque los vasos sanguíneos se van afectando de manera generalizada. No, esto lógicamente les digo que no es común, no es para nada común hacer este, la, la, el estudio, porque lo único que vemos es necrosis. La otra cosa que podríamos observar es si hay tanta necrosis muscular, pues también vamos a observar que el riñón tiene degeneración, necrosis, por mioglobina. Ajá, podríamos encontrar incluso, no sé si se acuerdan, en sistema nervioso vimos encefalomalacia asociada con enterotoxemia, encefalomalacia por toxinas de Clostridium perfringens tipo D. Entonces, a veces también podemos tener necrosis del riñón así muy marcada e incluso encefalomalacia. Pero bueno, estas se asocian, estas enfermedades de clostridiales de músculo causan más específicamente necrosis del músculo.
pero no descartemos que puede haber necrosis en otros tejidos. Entonces, normalmente así se hace el diagnóstico por la morfopatología. Bien. Otras de las miositis son de tipo parasitario, estas sí ya las vimos en músculo cardíaco, entonces tenemos sarcocistis, que son unos protozoarios similares a toxoplasma, por ejemplo, ¿no? Y que tienen un ciclo de vida indirecto. Ese ciclo de vida indirecto involucra al humano, son entonces un problema de salud pública y a diferentes especies de animales. Dentro de las especies domésticas de importancia, pues están aquellas de las cuales se alimenta el humano, ¿no? Entonces, bovinos, ovinos, porcinos tienen en sus músculos los quistes parasitarios, se pueden observar los quistes parasitarios, aunque normalmente no hay mucha reacción inflamatoria. De eso ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, su importancia es principalmente porque ocasionan problema digestivo, causan enteritis, porque la forma, no adulta, la forma sexual de los parásitos se lleva a cabo, o el ciclo de vida sexual en los parásitos se lleva a cabo en el intestino del humano, entonces le provocan enteritis. Pero ya los habíamos, les digo, revisado, ¿no? Aquí hay algunos más de sarcocistis, los músculos del corazón, ya son los que habíamos revisado, se ven, sí se llegan a ver macroscópicamente puntos de 1 o 2 milímetros, cuando mucho, de color blanquecino, que corresponden a los nidos de esquizontes. Todas estas estructuras basófilas son grupos, sí, quistes, ¿no? Grupos conteniendo muchos bradizoitos. Ajá. Este es un ave, o sea, lo vemos en todas las especies. Los perros y los gatos también, o sea, si comemos carne de perro o de gato, eventualmente también podríamos desarrollar estas sarcocistosis intestinales para el caso de humano, ¿no? De cisticercos, pues ya ni vamos a hablar, ¿verdad? Porque ya igual los revisamos en sistema eh, cardiovascular. Tenia saginata, tenia solium y tenia ovis son las responsables, digamos. Recordemos que tenia saginata y tenia solium viven en el intestino del humano y tenia ovis vive en el intestino de los perros. Entonces, sus cisticercos correspondientes son Cysticercus bovis, Cysticercus celulosae y Cysticercus ovis. Habíamos comentado que el humano puede desarrollar teniasis cuando consume cisticercos o puede desarrollar cisticercosis cuando consume huevos de la tenia. Y ya de eso ya no voy a hablar porque ayer me regañaron que por qué les ando spoileando la película, vayan a verla y saquen sus conclusiones. Entonces, las vías nuevamente, ¿no? Estas son las tres, bueno, no las dos, son estas dos de humanos, son enfermedades importantes desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Porque pues pueden causar enfermedades graves en el humano, desde infección intestinal por la teniasis o, o infecciones en los músculos o en el cerebro o en el músculo cardíaco por cisticercosis, ¿no? Pero ahí pues quedamos que con la cisticercosis realmente el cerdo o el bovino en el caso de Cysticercus bovis, el bovino pues no tiene mucho que ver, es el humano que infecta al propio humano, ¿no? Algunas fotografías de cisticercosis, como puede estar en los músculos, en cantidades muy variables, puede ser 1 o 2 cisticercos o cientos de cisticercos. En el diafragma son muy abundantes, en el músculo cardíaco suelen ser muy abundantes también y menos frecuente en otras masas musculares. Pero bueno, ahí los podemos observar, ¿no? En condiciones más graves, en el sistema nervioso, también podemos tener cantidades muy variables de cisticercos, depende de cuántos huevos, cuántos de esos huevos embrionados hicieron eclosión, cuántos se llegaron a desarrollar, es muy variable. Se puede ir incluso acumulando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tamaño, algunas fotos de las tenias y de los huevos. Los huevos van a ser importantes porque los podemos encontrar en la materia fecal. Ahora, ¿en la materia fecal de quién? ¿Del bovino? ¿Del cerdo? Del humano, que es el que tiene la tenia. ¿O del humano? Entonces, ahí
O en el caso de la Tenia ovis y de perro, ¿no? Ahí sí podríamos verlos. Ahí ya los animales no tienen nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver. Estos se encargarán, pues, los médicos de medicina humana, ¿no? Pero sí a nosotros nos toca cuidar la parte de que los animales no tengan estas cisticercosis y por eso pues la inspección en rastros y demás, ¿no? Ujú. De triquinela también ya habíamos hablado, son larvas de un nemátodo que también infecta a los humanos. En los humanos se localiza en el intestino, aquí no, intestino también delgado, y y pues el humano va a estar eliminando las larvas, ¿no? En la materia fecal. Estas son, es un nematodo larvíparo. Entonces aquí no hay huevos, son larvas directamente. Y esas larvas van a ser ingeridas por hospederos paraténicos que son importantes, por eso el control de fauna nociva en las granjas de cerdos, por ejemplo, o de todas las granjas, ¿no? Este, es importante porque puede ser transmisores involuntarios, digamos, ¿no? O hospedadores paraténicos. Entonces, el cerdo va a desarrollar en sus músculos cardíaco también, por eso ya lo habíamos visto, como en músculos esqueléticos. Nuevamente, músculos de mucha actividad. Maceteros, o músculos maceteros, sobre todo en el cerdo, no paran, todo el tiempo están masticando, comiendo. eh, los músculos diafragmáticos, respiratorios, ¿no? Los músculos en general que participan en la respiración y el músculo cardíaco, por supuesto. Ahí podemos ver las larvas. El humano se va a infectar entonces al consumir o manipular esta carne de animales infectados. Pero también el humano se puede infectar es decir, cuando el humano es algo parecido a la teniasis o cisticercosis, ¿no? Si el humano consume las larvas enquistadas en la carne, va a desarrollar el parásito adulto en el intestino. Pero si el humano come las larvas que están saliendo en la materia fecal del humano infectado con enteritis, entonces va a desarrollar también la miositis parasitaria. Así es que el humano nuevamente puede ser un hospedero definitivo cuando tiene a los adultos o un hospedero intermediario cuando tiene a las larvas enquistadas. Y eso pues también le va a generar muchos problemas porque va a tener desde miositis hasta miocarditis, que es todavía más grave. Vemos en la histología que aquí sí hay un poquito más de reacción inflamatoria rodeando a las larvas enquistadas. Vamos a encontrar gran cantidad de macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y unos cuantos eosinófilos. Aquí en esta foto se ven eosinófilos, los que están de color rojito, ahí, los de citoplasma más rojito y núcleos bilobulados. Esos son eosinófilos. Aquí hay algunos más, ¿no? Ujú. En este caso, por ejemplo, perdón, aquí. Esta es una estructura parasitaria en el intestino, no en el músculo. Bien, y luego tenemos estas últimas miositis, ¿no? Que son miositis parasitarias. Las miositis parasitarias se deben a procesos autoinmunes. Se han descrito en caninos, pero pues obviamente se cree que pueden suceder en cualquier especie. Ajá. Hay diferentes variantes, ¿no? Polimiositis, cuando están afectados una gran cantidad de músculos. Miositis masticatorias, son estas, afectan a los músculos de la cabeza, músculos temporales, maceteros, y se va como adelgazando la cabeza, ¿no? El punto con estas miositis, déjenme de una vez lo pongo acá. Bueno, no, espérenme. Ay, ay. Hay una miositis, la verdad es que son ya como especificaciones, ¿no? Pero hay una miositis que se llama periocular. Hay miositis específicamente autoinmunes, o sea, anticuerpos. En todos los casos, por supuesto, se producen inmunoglobulinas, anticuerpos, contra
células musculares. Contra células musculares. Pero por alguna razón, a veces se producen anticuerpos contra cierto tipo de músculos, solo los maceteros, los temporales. Ajá. En el caso de la miositis masticatoria, por ejemplo. La miositis periocular causa miositis, anticuerpos contra los músculos de la fosa orbitaria, de la fosa, los músculos periorbitarios. Entonces se afectan y entonces el animal no puede mover, o al contrario, tiene contracciones involuntarias, ¿no? Y se van atrofiando los músculos. Este también tiene una miositis periocular, hace como que se le saltan los ojos, pueden tener movimientos irregulares en los globos oculares, como si fueran nistagmos asociados con esto, ¿no? Ahora, hay otra condición que es más generalizada, es decir, las primeras dos son bastante locales, ¿no? Digamos. Y esta la miastenia gravis, perdón, sí es generalizada. ¿Alguien se acuerda qué es la miastenia gravis o qué hace? ¿Qué pasa? Pérdida de tono muscular. ¿Pero Acción. por qué? O sea, ¿cuál es el mecanismo, la fisiopatología? ¿No es de que atacaba a los receptores de la acetilcolina? Ajá, entonces se forman inmunoglobulinas contra receptores de acetilcolina. Aquí está. Ajá, ¿en dónde? Pues en las terminaciones neuromusculares. Entonces, ¿qué pasa? Hemos hablado antes de la acetilcolina como neurotransmisor excitatorio que va a hacer que la célula muscular se contraiga. Por eso, es como decía, creo que fue Axel, cuando esto ocurre, pues no hay, sí hay liberación de acetilcolina, pero no hay recepción de acetilcolina, entonces se impide, se bloquea ese estímulo, ¿no? Esa respuesta del músculo no se contrae y entonces vamos a tener flacidez generalizada. Todas estas miositis, lo más grave que pueden llegar a desarrollar es que también existen en humanos, por supuesto. Lo más grave es que pueden causar, bueno, sí lo voy a poner así, afección también en el miocardio, generando cardiomiopatías. ¿Qué tipo de cardiomiopatía sería? A ver si se acuerdan. ¿De tipo dilatada? Dilatada, exactamente. Entonces, la cardiomiopatía y dilatada, ya no me ocupo ahí, va a ocasionar en los animales o en las personas insuficiencia cardíaca congestiva, izquierda o derecha o ambas. Ajá. Y luego también pueden llegar a afectar el esófago. Y un esófago, que ya hemos hablado también de esófago que está dilatado, se transforma en megaesófago. Y en los humanos, en los animales no se ha visto, pero en los humanos sí, también puede llegar a megacolon. Entonces pueden tener problemas digestivos, problemas de alimentación graves, problemas generalizados por cardiomiopatía dilatada graves. Y muchas veces la primera manifestación que observamos es justamente la atrofia muscular en algún punto del cuerpo. Ajá. Generalmente no se afectan, aunque el pongo aquí miastenia gravis es un tipo de miositis. También hay otras, ¿eh? Hay una polimiositis, acá la puse. La polimiositis, perdón, también es generalizada. O sea, puede afectar cualquier músculo. Ahora, el que sea generalizado, como la miastenia gravis o la polimiositis, no quiere decir que afecte todos los músculos, por lo menos no al mismo tiempo. Afecta uno y luego otro y luego otro y así. Y estas nada más pues como algunos ejemplos, ¿no? Les digo siempre que pues que lo que vemos acá en patología, la verdad es un embarrado. Es una, ay, ¿qué tengo esto? Es una muestra representativa de todo lo que podemos tener. Entonces, esos detalles ya les van a tocar cuando estén frente a un caso clínico, tiene una polimiositis. Yo me acuerdo que alguien una vez me dijo, ¿no? Que había algo con las miositis que podían y entonces les va a tocar ponerse a estudiar. O sea, no esperen que lo que estamos viendo acá es todo lo que existe o todo lo que les va a servir,
¿no? No me odien el día de mañana que tengan casos clínicos y digan, ay, ¿por qué no vimos eso? ¿No? No se puede. Es imposible porque la información es inmensa. Si así apenas nos da tiempo. Entonces, consideren que hay algunas otras miositis sí, no solo miositis, enfermedades autoinmunes. Hay varias enfermedades autoinmunes que causan lesiones en la piel tipo necrótico, porque se afectan células de la epidermis, pero también afectan a los músculos al mismo tiempo. Entonces se producen anticuerpos. El sistema inmune es una cosa muy rara y muy compleja. Entonces, cuando hay anticuerpos contra alguna célula, algún tejido del cuerpo, es muy probable que también haya anticuerpos contra otras. Entonces, casi en cualquier enfermedad autoinmune es posible que lleguen a desarrollarse miositis autoinmunes o inmunomediadas, autoinmunes, ¿vale? Aquí les ponemos inmunomediadas porque la miastenia gravis no es directamente miositis por algo autoinmune, porque lo que está afectando es más bien la parte neuromuscular, ¿sale? Entonces, bueno, en estos casos, como pueden ver, vamos a tener una gran cantidad, aquí sí suele haber una gran cantidad de infiltrado y esa cantidad de infiltrado abundante pues va a ir causando, incluso por compresión, por liberación de citocinas, por acción de las mismas células inflamatorias, va a ir causando atrofia de células musculares, necrosis de células musculares y eventualmente fibrosis. Entonces, todo el proceso que hemos platicado indistintamente no importa el origen de la inflamación, al final va a terminar todo en lo mismo, en necrosis generalizada, en fibrosis de zonas musculares, ¿no? ¿Qué tipo de células habrá acá? En estos casos, ¿qué células inflamatorias? ¿Qué tipo de células inflamatorias hay ahorita su cara así? Así están todos en casa. ¿Nadie? Medio me parecen linfocitos, pero no estoy segura. ¿Te parecen porque los viste aquí, Rocío, o porque Sí, ahí como que me parecieron redonditos. sí, son linfocitos, por eso los estaba haciendo así? Pero más, bueno, no sé, la foto no sirve mucho para ver las células porque no se distinguen, ¿no? Están muy chiquitas, muy lejos, pues. Pero teóricamente sí tienen ustedes que saber que en todas las enfermedades autoinmunes vamos a tener linfocitos. Usualmente también hay macrófagos, pero sobre todo linfocitos, células plasmáticas, que están ahí mismo, ahí en el sitio, produciendo anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo les quedó el ojo? Así nos quedó, ¿sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Nada, bueno, dejo de compartir. Con esto terminamos. Ah, ¿pusieron algo en el chat? No. Ok. Bueno, si no hay dudas hasta ahora, me voy a seguir. 10 minutos son 10 minutos. Entonces, voy a buscar de una vez abrir mi presentación de... ¿Dónde estará? Santo por Dios. Mm, ¿Dónde está? Aquí. Está muy sencillito esto, entonces va a ser casi platicadito, ¿no? Espérenme, espérenme, porque ya no sé qué hice aquí. Estás.
Ahora sí, digestivo, rápido. Esto va a ser bien fácil. El aparato digestivo empieza en la boca. Y entonces en la boca vamos a empezar a ver algunas alteraciones que comienzan con los trastornos del desarrollo. Son de tipo congénito. Esto que están viendo en las fotos se llama palatosquisis. ¿Con qué otro nombre lo conocen ustedes? Ya me cansé de hablar, hablen ustedes. ¿Paladar hendido? Paladar hendido. Paladar hendido, muy bien. ¿Y qué va a pasar cuando el animal tiene paladar hendido? ¿Cuál será la consecuencia? Las consecuencias. Probabilidad de Sí. broncoaspiración. Exacto. Broncoaspiración. Y si tiene broncoaspiración, ¿qué le va a pasar? Se muere, ¿no? Necrosis y muerte. Y les digo, ¿no? Hoy vienen de un dramático porque ¿Una se va a morir, neumonía? espérense. No escuché eso último, me lo ¿Una repito. neumonía? ¿No, profesora? Ay, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vaya. Neumonía, sí, espérenme. Neumonía. ¿Qué tipo de neumonía? Granulomatosa, ¿no? Granulomatosa. Se llama también por aspiración, pero morfológicamente es neumonía granulomatosa, porque entra alimento, ¿sale? ¿Qué más le va a pasar? Puede tener laringitis, bronquitis, traqueitis, todas ellas necróticas. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué se va a morir? Porque sí se va a morir, ¿eh? O sea, no estaba siendo tan exagerado, Axel, pero ¿por qué se va a morir? Porque hay necrosis. No. ¿La necrosis de acá dices de la laringe y eso? En pulmón por la posibilidad de una infección. ¿Por qué? ¿De una infección O sea, algo secundaria pasó. dices? No, también puede ser porque pues les ha de como costar trabajo comer, ¿no? Y pues Claro, se desnutren. así nacen, son animales lactantes, entonces impide la succión. No pueden comer, no pueden hacer presión, succión con la boca. Entonces, definitivamente no pueden comer. Así es que esto sí los va a llevar a desnutrición, no desnutrición, inanición. No pueden comer. Claro, si les damos con una sonda, pues sí, ¿no? Pero por sí mismos no pueden comer. Eso los va a llevar a la muerte. Si no atendemos, si no nos damos cuenta, si no lo que sea, eso sí los va a llevar a la muerte de manera pues más o menos rápida. La otra cosa, y me acordé ahorita con esto que están viendo acá es el tabique nasal y los cornetes nasales. Entonces también va a haber rinitis, que igual puede ser necrótica, puede ser mucosa, va a haber rinitis variable por el contenido alimenticio que puede estar pasando ahí, incluso por la saliva, ¿no? La saliva también lastima a la mucosa nasal, ¿sale? Entonces sí, sí se va a morir, pero ustedes tienen que entender por qué. Entonces, bueno, la palatosquisis se llama así, paladar hendido, bla, 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 bla. Las causas son genéticas y en algunos casos también efecto de teratogénicos. Esos teratogénicos pueden estar contenidos en plantas, los esteroides, dentro de los fármacos teratogénicos se ha visto que los esteroides son frecuentemente, digamos, causantes de paladar hendido. Hipoxia puso Saraí también en el chat. Sí, también otro factor que va a promover la muerte del animal, pues es que va a haber hipoxia o alteraciones respiratorias graves, ¿no? Bien. Algunas infecciones virales que ya hemos visto también. Entonces va a haber falta en la succión, rinitis, neumonía. Aquí me faltó los otros que les dije, necróticos, ¿no? Entonces aquí tenemos otro caso. Vean la gravedad. Puede ser muy grave, como en esta primera foto, que de plano no hay paladar, está muy, muy separado, o puede ser apenas una fisura más o menos pequeña.
Entonces es muy variable. Ajá. A veces son fisuras muy chiquitas. Ahora, puede estar asociado con queilosquisis. ¿Qué es la queilosquisis? ¿Cómo conocen ustedes a la queilosquisis de otra manera? Labio leporino. Labio leporino. Entonces, lo que están viendo ahí en las fotos de este cachorrito es labio leporino. Ajá, es un neonato que lo llevan a consulta porque esa soy yo, esos son mis deditos. Lo llevan a consulta porque creo que ni lo habían visto raro, más bien lloraba y lloraba y lloraba. Tenía un día de nacido. ¿Por qué lloraba? Pues porque tenía hambre, no podía comer, no había forma. Vean los cornetes nasales cómo están, ¿no? Se le indicó alimentación con sonda, creo que no se la dieron y pues eventualmente se murió. Yo ya no lo volví a ver. Este otro, este bulldog, vean, un bulldog inglés, tiene mocos. Y el motivo de consulta, este lo llevaron a consulta, no es mía la foto, es de un, bueno, sí es mía, yo la tomé, pero el paciente era de un colega, de un exalumno. Este, a este paciente se lo llevan a consulta porque tiene mocos todo el tiempo. Tenía 3 meses de edad y de esos 3 meses, pues desde que lo habían destetado, desde que lo habían adquirido, o sea, 2 meses con mocos, mocos, mocos. Por lo demás, el perro está gordito, se ve más o menos bien, es activo y demás. Entonces lo llevan con este colega con mocos, con un historial de que tenía 2 meses con moco y lo habían llevado con 3 veterinarios y los 3 veterinarios le habían mandado antibióticos, mucolíticos, expectorantes y cosas para enfermedad respiratoria. Y cuando este amigo le abre la boca y le revisa, lo que encuentra es un paladar hendido, nada más. Muy chiquito, o sea, es una fisura bastante pequeña, pero pues evidentemente eso le estaba generando rinitis y por eso el moco, ¿no? Este no se murió de inanición, o sea, más o menos comía. Bueno, también más o menos comía porque a los bulldogs en general los crían con sonda, no les dan de mamar de manera natural. Entonces, ese es un factor que ahí influyó, ¿no? Pero bueno, vemos que puede ser muy chiquito la fisura, puede ser muy grande, como hemos visto en algunos otros, es muy variable. Ujú. Doc, ¿y eso es operable? Sí, sí, sí. No sé si aquí tengo fotos. Ah, creo que esto creo que no es tal cual, pero sí se opera, pues sutura, ¿no? Es una técnica ahí medio complicada. Generalmente se tienen que hacer varias cirugías porque es gradual, en donde van uniendo el paladar. Obviamente no hay hueso, ya no va a haber hueso. A veces sí ponen una placa, pero en general no ponen placa ni nada, simplemente ponen ¿cómo se llama? Suturan la piel, la mucosa, ¿no? La mucosa ahora la suturan una con otra. Entonces, sí, 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 eso. De hecho, a ese bulldog sí lo operaron. Es de los que sé que sí han operado. Muchas veces no los operan porque para llegar a cirugía, pues requieren que tengan cierto tamaño, cierto peso, y eso implica estarlos alimentando con sonda durante 2 meses, lo cual poca gente pues se avienta ese paquete, ¿no? De estar alimentando a un neonato con sonda durante el tiempo necesario para que llegue a ser operable. En los bulldogs sí, porque de manera natural así es como, bueno, de manera general o normal así es como los crían, con sonda. Pero sí, en cualquiera podría ser operable, solo que no tan chiquitos, ¿vale? A veces aquí tenemos un bovino donde tiene paladar blando, pero también tiene craneosquisis, eso ya lo vimos, craneosquisis, hidranencefalia, y esto le sirve de repaso para las alteraciones eh, del sistema nervioso, ¿no? Entonces pueden tener varios defectos congénitos al mismo tiempo, ¿vale? Los queloasquisis es labio leporino, normalmente también afecta la toma de alimento, el consumo, afecta la dentición, como pueden ver. Ajá. Puede o no estar asociado con el paladar hendido. Entonces, es muy variable. Puede ser muy grave que de plano no haya un cacho de labio, una porción bastante extensa, o puede ser muy leve. En este caso de la foto de abajo, nada más le falta la piel, porque incluso la mucosa sí la tiene, ahí se ve una membrana. Entonces, es muy, muy variable, ¿no? Puede ser algo meramente estético. En casos muy leves, digamos, tienen ahí como que una hendidura, pero que afecta solo la piel, como este cocker, y pues nada más se ve raro, ¿no? Parece que está enojado, cajetón, pero no le ocasiona mayor problema, ¿no? A veces sí, entonces depende mucho del grado, el que se tenga o no que reparar, el que se tenga o no que
intervenir con la dentición y demás. Y ya, se llama leporino porque los conejos tienen el labio así partido y por eso le pusieron ese nombre. Y ya. Nada más como para introducirnos a la cavidad oral e irlos, pues irlos espantando, ¿no? Con todo lo que vamos a ver de aparato digestivo. ¿Les parece? Bueno, si no les parece, de todas maneras. Entonces, a ver, retomando, ya nada más últimos avisos. El examen de músculo esquelético junto con nervioso va a ser el lunes o martes de la próxima semana. Si estamos en línea, sería el lunes. Si estamos de manera presencial, sería el martes. Ya, no hay negociación. ¿Sale? Quejas y llantos con su almohada o el hombro que tengan al lado. El examen es lunes o martes de la próxima semana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y de ahí pues ya nos arrancamos, como vieron, con este sistema digestivo y en cuanto regresemos a la escuela, en el momento que regresemos, el siguiente viernes, o sea, el primer viernes que estemos en la escuela, va a haber práctica de aparato, con vísceras de aparato digestivo. Aunque no vayamos avanzando tan rápido, pueden llevar la víscera del aparato digestivo que quieran. Es más, pueden llevar la víscera que quieran, pueden llevar de cualquier aparato, pues, aunque retomemos este respiratorio, cardíaco, lo que sea, pero que tenga patología. ¿Sí? Que sí sea una víscera de decomiso, que sí sea una víscera de necropsia. Pueden llevar cadáver completo y hacemos necropsias completas. Si por alguna razón yo consiguiera que nos den algunos cadáveres de ahí de las prácticas o reciclar, incluso a veces ando ahí rescatando lo que dejan los desechos de los otros grupos, pues revisamos todo, ¿sale? O sea, cualquier órgano, cualquier aparato, vamos a aprovechar al máximo lo que nos quede lo poquito que nos quede de prácticas, de necropsias. ¿Sale? Entonces, vayan pensando, vayan organizando su vida, sus contactos, a ver quién les dona otro cadáver o algo. Ujú. ¿De acuerdo? Y además, también en cuanto regresemos, tendríamos ya alguna sesión ahí no sé si inmediatamente, pero en esos días, en esa primera, segunda semana que estemos en presencial, vamos a tener también alguna sesión en histopatología para que vean sus laminillas de los seminarios, los que los tienen pendientes. Si por alguna razón esta situación en línea, esta situación de académica se extiende en el semestre y se tuviera que cancelar el seminario se cancela presencialmente y se cancela con los demás grupos, pero se va a hacer de todas maneras la actividad en línea. Entonces vayan trabajando en sus seminarios, en su cartel o lo que tengan que hacer. Ya veremos cómo resolver la parte de la histopatología. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ya nada más, por favor, anoten en el chat su asistencia, los que no se hayan anotado, y nos vemos mañana. Misma hora, mismo enlace de Zoom. Adiós, adiós. Gracias, Muchas doctora. gracias, buena tarde. Gracias, Tenga buen día. doctora. Gracias, doctora. Doctora. Adiós, pórtense. Buen día, doctora. Gracias, igualmente.